Bien, dentro de la prospección, nosotros tenemos que lograr tres cosas en los primeros 4 segundos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como tú bien sabes, y así lo has escuchado muchas veces, ¿cierto? Solo tenemos una oportunidad para generar una buena impresión. Y esto aplica tanto para reuniones presenciales, situaciones sociales en persona, como también por teléfono. Entonces, es muy importante porque ocurre en cualquier medio, ¿cierto? Cualquier medio de comunicación, presencial o teléfono. Y lo que pasa es que las personas, la mayoría son personas visuales. Y cuando te escuchan, se crean una imagen de ti, creada por ellos en base a tu voz, tono, velocidad de hablar, volumen de que hablas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde el primer momento que tú abres la boca y emites un sonido, ¿cierto? Si es por teléfono desde el primer momento que te ven en persona, ya la persona, ¿cierto? Te está eh, evaluando y categorizando, etcétera. Entonces, todo esto ocurre en los primeros 4 segundos de interacción desde que abres la boca por primera vez y dices la primera palabra. Por lo tanto, es muy importante que tenemos que lograr hacer tres cosas en 4 segundos que ahora te voy a decir cuáles son. Lo primero, lo primero que tú tienes que proyectar al inicio de cualquier tipo de interacción es que eres extremo entusiasta, ¿cierto? Si tú estás entusiasta, contento, emocionado por la reunión, por el llamado telefónico, estás realmente contento, significa, eso subcomunica al prospecto que tú tienes realmente algo bueno para él, ¿cierto? Y que tú crees en tu producto. Entonces, si tú estás emocionado por empezar la reunión, estás contento de hacer la reunión, el llamado, ¿cierto? Eso va a tener un significado muy potente en la mente de tu prospecto porque eso subcomunica que tú tienes algo bueno para él. Si no, no estarías contento. O si no estuvieras contento de la reunión, significaría que quizás el producto no es tan bueno como podría o debería esperar. Lo otro que tú tienes que comunicar es que estás completamente calibrado, ¿cierto? Entonces, si el prospecto no percibe que sabes lo que estás hablando, tú estás perdiendo el tiempo. Si el prospecto va a trabajar con alguien para lograr sus objetivos, va a querer trabajar con un experto o con alguien que no entiende nada, o que, como decimos nosotros en Chile, que con alguien que no cacha nada. Entonces, básicamente, para demostrar que tú estás completamente calibrado, se te tiene que notar que no es la primera vez. Se te tiene que notar que es un cliente más, un prospecto más, una persona más a la que tú vas a ayudar con tu producto o servicio. Y que no es el gran cliente de la vida, no es la gran cuenta que si la cierras se te arreglan todos los problemas, no es eso. Entonces, para demostrar y comunicar que tú estás calibrado, se te tiene que notar que no es la primera vez, ¿cierto? Con algún tipo de cliente o prospecto de las características del que tienes al frente. Y lo tercero es que tú tienes que comunicar que eres una autoridad y a alguien a quien debes recordar, ¿cierto? A todas las personas desde chiquititos se nos enseña que debemos respetar a la autoridad. Entonces, ¿qué crees tú? ¿El prospecto va a elegir trabajar con alguien cuya opinión tiene peso o, o con alguien que nadie lo toma en cuenta? ¿Cierto? Por supuesto que el prospecto va a querer hablar con alguien que tenga peso, con alguien que tenga capacidad de tomar decisiones, no con alguien que hasta para pedir una rebaja de un 5% tenga que pedir permiso al jefe, ¿cierto? Se tiene que notar que eres una autoridad y alguien a quien deben recordar que tienes capacidad autónoma de tomar decisiones. Si eres el gerente o el dueño de la empresa, eso ya está resuelto. Ahora, si no eres gerente, no eres el dueño, tienes que lograr comunicar que sí, efectivamente, eres una autoridad en la empresa y eres alguien a quien deben recordar. Entonces, como te estaba diciendo al principio, una consideración muy importante es que en un 24avo de segundo, antes de que, cuando estás en persona, tienes un 24avo segundos antes de que el prospecto te juzgue por tu apariencia, postura, lenguaje corporal. En ese tiempo, en esa mínima cantidad de tiempo, ya nos evaluaron, reevaluaron, nos categorizaron, nos etiquetaron.
¿cierto? Y esto ocurre en persona y también por teléfono. Entonces es muy importante que nosotros demostremos que estamos entusiastas al respecto, completamente calibrados y que además somos una autoridad y alguien a quien deben recordar. Por lo tanto, eso es lo que necesitamos. Ahora, los estados emocionales para conseguir la venta son certeza, claridad, convicción, confianza y coraje, ¿cierto? Si tú sabes lo que haces, si tú tienes claro cómo funciona y para qué le sirve al prospecto, si tú estás convencido de que ese es el producto para la persona y estás confiado de que va a funcionar y tienes el coraje para ir y pedir la orden de compra, entonces lo más probable es que tú vas a ganar la venta. Al contrario, si estás confundido, no sabes si realmente es el producto, no sabes realmente si lo que estás haciendo está bien o no, o tienes incertidumbre sobre el futuro, o te sientes abrumado porque no sabes qué hacer, el cliente lo va a detectar y no te va a comprar. Entonces, desde ahora vamos a cerrar todo lo que sea cerrable, nos vamos a presentar de forma correcta y vamos a descartar a todo lo que no califica.